Inteligencia social por Daniel Goleman. Capítulo 9. La ceguera mental. Recibir visitas es, para Richard Borchers, un auténtico problema, porque le resulta muy difícil seguir el vaivén de una conversación, no sabe participar en la danza de las sonrisas y miradas e ignora las sutilezas de las alusiones y los dobles sentidos. Es por todo ello que zozobra con gran facilidad en el piélagos de las palabras que se desplazan a toda velocidad. Richard es completamente ajeno a los faroles y engaños que con tanta frecuencia pueblan el mundo social. Quizás, si alguien se toma el tiempo necesario para explicárselo, llegue a entender la gracia de un chiste, por qué alguien se enfada u otro se sonroja avergonzado, pero lo cierto es que es incapaz de comprender ese tipo de cosas en el mismo momento en que ocurren. Es precisamente por ello que, cuando los invitados empiezan a llegar, no tarda en ocultarse detrás de un libro o simplemente se retira a su habitación. Pero Borchers es un genio que ha recibido la medalla Fields, una distinción internacional a la que suele considerarse como el equivalente matemático del premio Nobel. Sus colegas de la Cambridge University le muestran un gran respeto, porque sus teorías son tan sofisticadas que casi nadie llega a entenderlas. Pero, a pesar de todas sus carencias sociales, nadie cuestiona, sin embargo, que Richard Borchers haya conseguido el éxito. Cuando Simon Baron-Cohen, director del Autism Research Center de Cambridge, leyó en una entrevista publicada en un periódico que Borchers sospechaba que podía padecer el síndrome de Asperger, la versión subclínica del autismo, se puso de inmediato en contacto con él. Y, cuando le describió en detalle los rasgos característicos del síndrome, la respuesta de este prodigio de las matemáticas fue simplemente: ese soy yo. Ofreciéndose de inmediato como ejemplo para ilustrar su investigación sobre el síndrome de Asperger. La comunicación es, para Borchers, una cuestión estrictamente funcional. Por ello se desentiende de toda charla superflua, no digamos ya de preguntarle a alguien cómo se encuentra o de contarle cómo se siente, y se centra exclusivamente de lo que necesita de alguien. Borchers también evita las conversaciones telefónicas, aunque puede explicar perfectamente sus fundamentos físicos, porque el mundo social le confunde y, del mismo modo, restringe el uso del correo electrónico a la comunicación de las cuestiones básicas relacionadas con su trabajo. Se desplaza corriendo de un lugar a otro, aun cuando vaya acompañado de otra persona y, aunque entiende que los demás puedan considerarle un grosero, sus curiosos hábitos sociales no le parecen nada extraños. Su perfil satisface, según Baron-Cohen, todos los criterios estándar del síndrome de Asperger. El brillante ganador de la medalla Fields tiene una puntuación muy baja en empatía, en la lectura de los sentimientos ajenos a través de los ojos y en el establecimiento de amistades íntimas, y muy elevada, por el contrario, en la comprensión de la causalidad física y en la capacidad de sistematizar información compleja. Según las investigaciones realizadas por Baron-Cohen y muchos otros, este perfil, una baja empatía y una alta capacidad de sistematización, es la pauta neuronal que subyace al síndrome de Asperger. A pesar, pues, de toda su brillantez matemática, Borchers carece de exactitud empática y no puede llegar a sentir lo que ocurre en la mente de otra persona. Antes de continuar con el audiolibro, nos gustaría saber si este material te es de bendición dándonos un me gusta. Si quieres que subamos el siguiente capítulo, debemos llegar a los 50 me gusta. Tu gratitud con un me gusta nos ayuda a seguir produciendo material de alto valor. Valoramos mucho los comentarios y el apoyo. Ahora sigamos con el audiolibro. El mono malo. El chiste muestra a un niño viendo como un espantoso extraterrestre, que se halla fuera del campo visual de su padre, baja reptando la escalera y, al pie del texto, se lee: me rindo, Robert. ¿Qué es lo que tiene dos cuernos, un ojo y avanza a rastras? Solo podemos entender el chiste si somos capaces de inferir cosas que no se han mencionado. Para empezar, debemos estar familiarizados con la estructura de las adivinanzas en el idioma inglés y poder así entender que esa es la respuesta dada por el padre a una pregunta implícita de su hijo: ¿qué tiene dos cuernos,
un ojo y avanza a rastras. Más concretamente, también debemos ser capaces de inferir lo que el niño está viendo y compararlo con lo que su padre todavía no ha comprendido y, de ese modo, anticipar la sorpresa que está a punto de llevarse. Freud afirmó que los chistes justaponen dos marcos de referencia diferentes sobre la realidad, en este caso, el extraterrestre que está bajando las escaleras y la suposición del padre de que lo que su hijo acaba de preguntarle no es más que una adivinanza. Esta capacidad de entender lo que puede estar ocurriendo en la mente de otra persona es una de las principales competencias de que dispone el ser humano, a la que los neurocientíficos han denominado visión mental. La visión mental, a la que, en ocasiones, también se denomina teoría de la mente, consiste en la capacidad de darse cuenta de lo que sucede en la mente de otra persona para poder experimentar así sus sentimientos y deducir sus pensamientos. Se trata de la capacidad esencial de la exactitud empática. Aunque, de hecho, no podamos leer la mente de otra persona, sí que podemos realizar inferencias considerablemente exactas partiendo de los indicios proporcionados por su rostro, su voz y sus ojos. Si carecemos de esta capacidad, no podemos amar, cuidar ni cooperar con los demás, por no mencionar cuestiones tales como competir o negociar, y nos sentimos incómodos en las interacciones sociales más sencillas. A falta de visión mental, pues, nuestras relaciones están vacías y nos relacionamos con los demás como si fueran meros objetos despojados de sentimientos y pensamientos. Este es, precisamente, el problema con el que se ven obligados a lidiar día tras día quienes padecen de síndrome de Asperger o de autismo, es decir, las personas que padecen ceguera mental. La visión mental se desarrolla durante los primeros años de vida del niño. Cada uno de los hitos que jalonan el proceso de desarrollo de la empatía permite que el niño vaya aproximándose cada vez más al modo en que los demás piensan y sienten y cuáles podrían, en consecuencia, ser sus intenciones. Este es un proceso que discurre, a medida que el niño va madurando, a través de una serie de estadios que van desde el simple reconocimiento de uno mismo hasta la conciencia social más sofisticada. Sé que sabes lo que a ella le gusta. Veamos ahora las pruebas que suelen utilizarse para determinar el progreso de la visión mental del niño: marcar con un signo la frente de un bebé de unos 18 meses de edad y colocarle luego ante un espejo. Los menores de 18 meses todavía no han aprendido a reconocerse a sí mismos y, en consecuencia, tocarán la marca de la imagen del espejo, mientras que los que hayan superado esa edad se llevarán, en cambio, la mano a la frente. La conciencia social requiere, a fin de cuentas, de una sensación de identidad que nos permita distinguirnos de los demás. Muéstrele a un niño de año y medio, aproximadamente, dos bocados muy diferentes como, por ejemplo, galletas y rebanadas de manzana y, a continuación, observe cuál de ellos prefiere. Luego deje que el niño le vea saborearlos, evidenciando un claro disgusto por la comida que a él más le apetezca y mostrando una clara preferencia por la otra. Finalmente coloque la mano del niño entre ambos y pídale que le ofrezca uno de ellos. En tal caso, observará que los niños de menos de 18 meses le darán la comida que ellos eligieron, mientras que los mayores le darán la que usted eligió, porque ya han aprendido que los gustos de los demás pueden diferir y también pueden pensar de manera diferente a la suya. Esconda un regalo en algún lugar sin ocultarse de la mirada de niños de 3 y de 4 años. Saque luego al mayor del cuarto y asegúrese de que el otro vea cómo vuelve a esconder el regalo en un nuevo escondite. Después pregúntele dónde cree que buscará el otro el regalo cuando regrese al cuarto. El niño de 3 le dirá que adivinará la nueva posición, mientras que el de 4, que ya ha comprendido que la comprensión de alguien puede ser diferente a la suya, responderá que lo buscará en el escondite original. El último experimento se refiere a los niños de 3 y de 4 años y a un muñeco llamado mono malo. Luego, el mono malo muestra a cada uno de los niños varios pares de pegatinas y le pregunta cuál es la que más le gusta, quedándose, en todos los casos, con la que el niño prefiera y dándole la otra. Por ello, precisamente, se llama mono malo. En torno a los 4 años de edad,
el niño entiende el juego del mono malo y aprende a decir lo contrario de lo que realmente quiere, para poder quedarse así con su pegatina preferida. Los niños pequeños, sin embargo, todavía no entienden las malas intenciones del muñeco y siguen respondiendo inocentemente la verdad, sin conseguir su pegatina preferida. La visión mental requiere del concurso de varias habilidades básicas, diferenciarse de los demás, entender que los demás pueden percibir las situaciones desde una perspectiva diferente a la nuestra, y pensar también, en consecuencia, de manera diferente a nosotros, y comprender, por último, que sus objetivos no tienen por qué coincidir con los nuestros. Cuando el niño domina estas importantes lecciones sociales, habitualmente a eso de los 4 años de edad, su empatía puede ser tan exacta como la de un adulto. Esta madurez acaba con parte de su inocencia, porque entonces entiende perfectamente la diferencia existente entre lo que imagina y lo que realmente ocurre. A los 4 años de edad aproximadamente el niño ha establecido ya los rudimentos de la empatía que empleará, aunque posteriormente desde niveles más elevados de complejidad psicológica y cognitiva, a lo largo de toda su vida. Esta maduración intelectual aumenta la capacidad del niño para moverse en el mundo que le rodea, desde el ámbito de las relaciones con los hermanos hasta el patio de recreo, que no dejan de ser escuelas para la vida. Estas mismas lecciones irán perfeccionándose a lo largo de los años en niveles diferentes a medida que el niño vaya ampliando su sofisticación cognitiva, sus redes sociales y la amplitud de sus contactos. La visión mental constituye un requisito esencial de la capacidad de bromear y entender los chistes del niño. Las bromas, las mentiras y la posibilidad de ser malos también requieren la misma comprensión del mundo interno de los demás. La ausencia de estas competencias, por otra parte, aleja al niño autista de quienes poseen un repertorio normal de competencias sociales. Las neuronas espejo pueden ser esenciales para la visión mental. Aún entre los niños normales, la capacidad de imaginar la perspectiva de otra persona y de empatizar con ella correlacionan muy positivamente con la actividad de las neuronas espejo. La imagen proporcionada por la RMNF revela una pobre activación de las neuronas espejo de la corteza prefrontal de los adolescentes autistas mientras ven e imitan expresiones faciales. La visión mental puede funcionar mal aún entre los adultos normales. Consideremos lo que algunas universitarias del Amherst College denominan echar un vistazo a la bandeja. Cuando las chicas entran en el Valentine Dining Hall a comer, su mirada se dirige a las demás mujeres, pero no para ver con quién podrían sentarse ni el modo en que están vestidas, sino la comida que tienen en su bandeja, lo que las ayuda a abstenerse de aquello que más les gusta, pero a lo que creen que deben renunciar. Catherine Sanderson, la psicóloga que descubrió este hecho, también ha señalado que el hecho de echar un vistazo a la bandeja se asienta en una distorsión de la visión mental que lleva a las mujeres a ver a las demás mucho más delgadas y obsesionadas por su aspecto corporal cuando, de hecho, no existe, en ese sentido, el menor dato objetivo. Este conjunto distorsionado de creencias conduce a las mujeres que echan un vistazo a la bandeja a emprender una dieta y, a un tercio aproximado de ellas, a tomar laxantes o inducirse el vómito, un hábito que puede llegar a convertirse en un trastorno alimenticio que pone en peligro la propia vida. En este sentido, cuanto más distorsionadas son las creencias sobre las actitudes de las demás, más radical es la dieta a la que se someten. Estas ilusiones perceptuales se derivan parcialmente de centrar la atención en un conjunto de datos distorsionados, lo que lleva a las universitarias a centrarse en las mujeres más atractivas o más delgadas, confundiendo los casos extremos con la norma y comparándose, en consecuencia, con estos. Los varones, por su parte, no son impermeables a este tipo de errores aunque, en su caso, se presentan en un dominio relativamente diferente, el de la bebida. En este sentido, los más propensos a beber toman como referencia el criterio de los que más beben, una percepción errónea que les lleva a concluir que, para adaptarse, deben beber más de la cuenta. Quienes, por el contrario, interpretan más adecuadamente este tipo de datos evitan el error de tomar los casos extremos por la norma. Para ello,
comienzan valorando lo semejante a ellos que son los demás y, si consideran que son similares, simplemente asumen que esa persona piensa y siente lo mismo que ellos. La adecuada vida social depende del libre flujo de este tipo de juicios instantáneos. Todos somos, en cierto modo, lectores de la mente. Hacemos una breve pausa para pedirte un gran favor. ¿Podrías dejarnos un me gusta y un comentario? Nos es de gran valor y nos ayuda mucho. El cerebro masculino. En su infancia, Temple Grandin fue diagnosticada autista. Según dice, se interesaba por muy pocas cosas y sus compañeros la llamaban la grabadora, porque repetía incansablemente una y otra vez las mismas frases. Uno de sus juegos favoritos consistía en acercarse a otro niño y decirle: he subido al tío vivo de Nantasket Park y me ha gustado mucho. Luego preguntaba: ¿a ti también te gusta? Y, cuando los demás niños le respondían, Grandin repetía su respuesta una y otra vez palabra por palabra, como si fuese una cinta magnetofónica. El comienzo de la adolescencia supuso, para Temple, una oleada de ansiedad incontenible, otro de los síntomas del autismo, en la que su especial sensibilidad al modo en que los animales perciben el mundo, que ella asimila a la hipersensibilidad de los autistas, le sirvió de gran ayuda. Mientras visitaba el rancho de recreo que su tía poseía en Arizona, Temple advirtió que el ganado de un rancho cercano pasaba por una manga de compresión de barras de metal en V que iba estrechándose progresivamente a medida que las vacas avanzaban. En un determinado momento, un compresor de aire cerraba la V y permitía que el veterinario hiciera su trabajo. Esa presión, pese a lo que podría parecer, no inquieta a las vacas, sino que las tranquiliza, como sucede, en opinión de Temple, con el bebé envuelto en pañales. Entonces fue cuando se dio cuenta de que algo así podría ayudarla a tranquilizarse y, con la ayuda de un profesor de instituto, diseñó un aparato al que llamó máquina de abrazar y al que todavía recurre de vez en cuando. Grandin es, en muchos sentidos, y no solo en su diagnóstico autista, una persona muy especial. La probabilidad de que un niño sea autista es 4 veces superior a la de las niñas y 10 veces superior al síndrome de Asperger. Saman Baron Cohen ha esbozado la hipótesis de que el perfil neuronal de las personas afectadas por estos trastornos constituye el prototipo del cerebro exclusivamente masculino. El cerebro exclusivamente masculino no muestra, en su opinión, indicio alguno de visión mental y sus circuitos neuronales ligados a la empatía permanecen atrofiados. Pero esa deficiencia va acompañada de extraordinarias fortalezas intelectuales, como una asombrosa capacidad de concentración que le permite resolver complejos problemas matemáticos en cuestión de segundos. A pesar, pues, de su ceguera mental, el cerebro hipermasculino posee una sorprendente capacidad para la comprensión de los sistemas, ya sea del mercado de valores, del software o de la física cuántica. El cerebro exclusivamente femenino, por su parte, destaca en los ámbitos de la empatía y de la comprensión de los pensamientos y sentimientos de los demás. Las personas que poseen esta pauta suelen ser excelentes profesionales de la enseñanza y el counseling, psicoterapeutas muy empáticos y capaces de conectar con el mundo interno de sus clientes. Pero quienes, por el contrario, presentan la pauta ultrafemenina tienen tantos problemas con la sistematización que son, por así decirlo, ciegos a los sistemas. Baron Cohen ha puesto a punto una prueba para determinar la capacidad de experimentar lo que otra persona pueda estar sintiendo. La prueba se llamó CE, es decir, cociente empático, no inteligencia emocional como suele conocérsela hoy en día en muchos idiomas, en la que, hablando en términos generales, la puntuación de las mujeres es más elevada que la de los hombres. Y también sucede lo mismo en otras medidas de la cognición social como la comprensión de lo que puede ser una metedura de pata social, la exactitud empática y la intuición de lo que otra persona podría estar pensando o sintiendo. Finalmente y, como ya hemos visto en el capítulo 6, las mujeres también tienden a puntuar más alto que los hombres en la prueba de Baron Cohen de leer los sentimientos de una persona a través de sus ojos. En lo que respecta al pensamiento sistémico, sin embargo, la balanza se inclina hacia el cerebro masculino.
Como señala Baron Cohen, el rendimiento masculino en las pruebas diseñadas para determinar la capacidad mecánica intuitiva y no perderse en sistemas complejos del tipo donde está Wall-E, que requieren de una gran atención. Para detectar figuras inmersas en complejos dibujos y para la búsqueda visual en general, los hombres puntúan, por término medio, más alto que las mujeres. Y también hay que decir que las pruebas obtenidas en estas pruebas por las mujeres que sufren de autismo son más elevadas que las de los hombres y peor que cualquier otro grupo en las pruebas que determinan la empatía. Afirmar la existencia de un cerebro masculino y de un cerebro femenino resulta un tanto resbaladizo. No en vano el rector de la Harvard University se ha metido en un buen lío por sus comentarios insinuando que las mujeres parecen estar congénitamente peor dotadas que los hombres para el estudio de las ciencias duras. En este sentido, Baron Cohen niega por igual cualquier intento de emplear su teoría para desalentar a las mujeres o a los hombres de estudiar ingeniería o de dedicarse a la psicoterapia, respectivamente. Según los descubrimientos realizados por Baron Cohen, los cerebros de los hombres y el de las mujeres se hallan en un rango que los capacita por igual para la empatía como para pensar en sistemas. No olvidemos que muchas mujeres son grandes sistematizadoras y muchos hombres poseen una extraordinaria capacidad empática. Quizás el cerebro de Temple Grandin sea lo que Baron Cohen denominaría un cerebro masculino. En primer lugar, ha publicado más de 300 artículos eruditos sobre ciencia animal. Experta puntera en el campo de la conducta animal, Grandin ha desarrollado el equipamiento empleado en la mitad de los sistemas de gestión de ganado de los Estados Unidos y posee una extraordinaria visión mental. Los sistemas de manipulación diseñados por ella evidencian una comprensión muy exacta del mundo animal cuya experiencia profesional le ha permitido mejorar la calidad de la vida de los animales domésticos de todo el mundo. Según Baron Cohen, la pauta cerebral óptima consiste en un cerebro equilibrado e igualmente capacitado para la empatía como para la sistematización. El médico dotado de estas capacidades, por ejemplo, puede realizar diagnósticos exactos y elaborar concienzudos planes de tratamiento que permitan a sus pacientes sentirse escuchados, respetados y comprendidos. Aún así, ambos extremos poseen competencias que todavía deben ser descubiertas. Aunque quienes poseen un cerebro exclusivamente masculino tienen una elevada probabilidad de presentar el síndrome de Asperger o el autismo, pueden sobresalir en muchos campos y, como el profesor Borchardt, encuentran el ámbito adecuado al que aplicar sus talentos. Pero el mundo social ordinario parece, para ellos, un planeta extraño, de modo que, en ocasiones, se ven obligados a aprender de memoria los rudimentos básicos de las relaciones interpersonales. La comprensión de los seres humanos. ¿Qué viejo es usted? Fue lo primero que le espetó la hija adolescente de Lane Aviv al tendero de mediana edad. Quizás no le guste escuchar eso, susurró entonces Aviv. ¿Por qué no? Preguntó entonces su hija, añadiendo con toda naturalidad, en Japón, los ancianos son muy respetados. Este intercambio ilustra perfectamente el diálogo que suelen sostener madre e hija, porque Aviv pasa mucho tiempo enseñando a su hija, que, como Richard Borchardt, padece el síndrome de Asperger y no acaba de entender esas sutilezas, las normas sociales implícitas que favorecen las relaciones interpersonales. Pero esa aplastante sinceridad aclara muchas cosas. Cuando su madre le dijo que, antes de poner fin a una conversación e irse, diciendo simplemente, ahora tengo que marcharme. Debía esperar a que apareciera una pausa, su hija pareció experimentar una súbita comprensión. Ahora lo entiendo, replicó su hija, tienes que engañarle. Nadie puede estar tan interesado en lo que dice otra persona. Simplemente tienes que esperar a que aparezca una pausa para poder largarte. Estos comentarios tan sinceros han puesto en problemas en más de una ocasión a la hija de Aviv. Necesito entender bien las estrategias sociales que facilitan las relaciones interpersonales, me dijo Aviv. Ella tiene que aprender, por ejemplo, que el pequeño hombre blanco miente para no lastimar los sentimientos de los demás.
Aviv, que se dedica a enseñar habilidades sociales a grupos de niños con necesidades especiales como su hija, afirma que el conocimiento de esos rudimentos ayuda a su hija a relacionarse con los demás y a salir del aislamiento de su propio mundo. Es por ello que, si bien los integrantes de la tríada oscura estudian las reglas sociales para poder manipular mejor a los demás, quienes padecen el síndrome de Asperger lo hacen sencillamente para poder relacionarse. En los grupos de Aviv, los niños autistas y los que padecen el síndrome de Asperger aprenden a reconocer rutinas tan sencillas como el modo adecuado de entrar en una conversación. Así, por ejemplo, Aviv les enseña que, en lugar de interrumpir simplemente la conversación hablando de su tema favorito, deben antes enterarse de lo que están hablando y comenzar hablando del mismo tema. Esta dificultad para navegar a través del océano de las relaciones interpersonales pone de manifiesto un problema más básico que afecta a quienes padecen el síndrome de Asperger. Consideremos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. A Marie no le gustaba visitar a los parientes de su marido porque eran muy aburridos y, en la mayor parte de las ocasiones, se pasan la tarde sentados en un silencio embarazoso. Y lo mismo había ocurrido en esta ocasión. En el camino de vuelta a casa, su marido le preguntó qué le había parecido la visita. «Oh, perfectamente», respondió Marie. ¿Era tal el barullo que apenas si he podido meter baza qué significaba ese comentario? Marie simplemente estaba bromeando y su irónico comentario expresaba, obviamente, lo contrario de lo que estaba diciendo. Pero esta simple deducción, sin embargo, se les escapa a quienes padecen de autismo o del síndrome de Asperger. Y es que, para entender un comentario irónico, es necesario el conocimiento social que nos ayuda a entender que lo que una persona dice no siempre coincide con lo que quiere decir. En ausencia de esta visión mental, hasta el más sencillo de los algoritmos sociales, como entender, por ejemplo, por qué la gente se siente mal con un desaire, se convierte, para el autista, en un auténtico misterio. El escáner cerebral de los autistas ha puesto de relieve una especial inactividad en una región conocida como área facial de la circunvolución fusiforme cuando contemplan el rostro de una persona. Esta región no solo se ocupa del registro de los rostros, sino de las cosas con las que el individuo está más familiarizado y de aquellas otras que más le interesan, lo que significa que, en el caso de los interesados por la ornitología y en el de los entusiastas de los automóviles, por ejemplo, se activa, respectivamente, cuando un águila surca el cielo y se acerca a un BMW. En el caso de los autistas, sin embargo, esta región no se activa cuando el autista mira un rostro, ni siquiera el rostro de un familiar, y sí que lo hace cuando contempla cualquier cosa que pueda resultarle fascinante, como el listado de números de una guía telefónica. Los estudios realizados a este respecto con autistas han permitido a los investigadores esbozar la regla general de que, cuanto menor es la activación del área cerebral que suele ocuparse de la lectura de los rostros cuando miran a alguien, mayores son los problemas con los que tropiezan en el mundo de las relaciones interpersonales. Los primeros indicios de este déficit de competencias sociales afloran ya en la infancia. La mayor parte de los niños presentan una activación del área fusiforme facial del cerebro cuando miran a los ojos de alguien, cosa que no sucede en el caso de los autistas que, por su parte, solo evidencian tal activación cuando contemplan un objeto que les gusta mucho o sencillamente la pulcritud con la que han organizado en un estante sus cintas favoritas de video. De los 200 músculos aproximados del rostro, los que rodean los ojos son los más ligados a la expresión de los sentimientos. Cuando contemplamos el rostro de alguien, nuestra atención se centra en torno a los ojos, algo que los autistas suelen evitar, lo que quizás explique su omisión de una información que resulta emocionalmente crucial. Es por ello que esta evitación del contacto ocular es uno de los indicadores más tempranos de que un bebé puede acabar convirtiéndose en un autista. Básicamente impasibles a las relaciones humanas, los autistas mantienen poco o ningún contacto ocular con los demás, soslayando así cuestiones como la empatía que tan esenciales son para el establecimiento de vínculos humanos.
No deberíamos, pues, por más que parezca una habilidad menor, desdeñar la importancia del contacto ocular para el aprendizaje de los rudimentos básicos de las relaciones interpersonales. El vacío de aprendizaje social. Que esta carencia provoca en los autistas contribuye poderosamente a su incapacidad para entender cómo se siente una persona y, en consecuencia, lo que probablemente esté pensando. Los niños ciegos, por su parte, compensan su incapacidad para ver el rostro de los demás desarrollando una sensibilidad muy especial a los indicios emocionales procedentes de las voces, lo que sucede porque, en tal caso, su corteza cerebral auditiva asume el control de la región visual desaprovechada, dando lugar, en ocasiones, a excelentes músicos, como ilustra perfectamente el caso de Ray Charles. Esta hipersensibilidad a la expresión verbal de los sentimientos es la que posibilita la socialización normal de los niños ciegos, cuya deficiencia deja a los autistas sordos al mundo de las emociones. Una de las razones que explican la evitación del contacto ocular de los autistas parece asentarse en la ansiedad que ello les provoca. Y es que, cuando miran a los ojos de alguien, la reacción de su amígdala es muy intensa, indicando la presencia de un gran miedo. Es precisamente por ello que, en lugar de mirar a los ojos de la persona, el niño autista aprende a mirar su boca, que transmite menos información sobre su estado interior. Pero, aunque esta táctica reduce su nivel de ansiedad, le impide, cuando se hallan frente a una persona, acceder a los rudimentos de la sincronía, lo que también obstaculiza, obviamente, su visión mental. Este déficit en la lectura de las emociones de los demás puede ayudarnos, según Baron Cohen, a poner de relieve los circuitos cerebrales que funcionan adecuadamente en la gente normal, pero de un modo defectuoso en los autistas. Para ello llevó a cabo, junto a su equipo, una investigación en la que comparó los resultados de un RMNF de hombres y mujeres autistas con los de personas normales mientras un pequeño monitor de video mostraba una serie de fotografías de ojos como los que hemos presentado en el capítulo 6 a las que el sujeto debía responder presionando un botón si los sentimientos que esos ojos estaban expresando eran simpáticos o antipáticos. Como es de suponer, la investigación demostró que los autistas estaban muy equivocados. Lo más sorprendente es que esa sencilla tarea de visión mental no solo puso de relieve la existencia de problemas en la corteza cerebral orbitofrontal de los autistas, sino también en otras regiones cerebrales como la circunvolución temporal superior y la amígdala que, junto a unas pocas más, ha puesto reiteradamente de relieve la investigación realizada al respecto. Como sucede en tantas ocasiones, el estudio del cerebro de las personas que carecen de una determinada facultad nos proporciona pistas paradójicamente muy importantes acerca del funcionamiento del cerebro sano, en este caso, del cerebro social. De este modo, la comparación de la actividad neuronal del cerebro normal con la del cerebro autista pone de relieve, según Baron Cohen, los circuitos en los que se asienta buena parte de la inteligencia social. Como luego veremos, la importancia de estos circuitos neuronales no se limita al enriquecimiento de nuestra vida interpersonal, sino que también afecta al bienestar de nuestros hijos, a nuestra capacidad de amar y a nuestra salud.